La mejora en el desempeño de los neumáticos se centra en equilibrar características claves: una baja resistencia al rodado, lo cual disminuye el combustible, y una alta resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas, que incrementan la seguridad. Sin embargo, estas propiedades son inherentemente contradictorias debido al comportamiento viscoelástico de los materiales que componen las llantas. La baja resistencia al rodado se asocia con la capacidad del neumático para deformarse con eficiencia durante una conducción, lo que se da en condiciones de baja frecuencia y altas temperaturas, de 50 a 80 grados centígrados. Esto se mide mediante un parámetro de frecuencias denominado tangente delta, que refleja una proporción de la energía disparada frente a la energía almacenada en el material. Un valor bajo de tangente delta indica una menor pérdida de energía, lo que es deseable para reducir el consumo de combustible. Por otro lado, la alta resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas o bien en superficies mojadas requiere un valor elevado de tangente delta, a temperaturas más bajas. Esto depende de la temperatura de transición vítrea, que se puede abreviar como TG, que es la temperatura a la cual el polímero cambia de un estado rígido y quebradizo a uno más flexible y elástico. Un TG elevado favorece la tracción en condiciones de baja temperatura, mejorando el agarre, pero aumenta la energía perdida en forma de calor, lo cual incrementa un consumo de combustible. Para abordar estas contradicciones se han implementado estrategias de mejora en los compuestos de las llantas. Uno de ellos es la modificación de los polímeros, que consiste en alterar los extremos de las cadenas de estos durante la polimerización, utilizando catalizadores a base de litio, donde se incorporan compuestos de polibutadienos y copolímeros de estireno butadieno, que se puede abreviar como SBR, lo que mejora las propiedades de los neumáticos sin cambiar la estructura principal de las cadenas poliméricas. Otra estrategia que ha sido introducida es la de los enlaces estaño-polímero en SSBR, que son los SBR en disoluciones líquidas. Estos enlaces, como los de tipo esteril, butadienil o isoprenil, permiten un mayor control sobre la estructura del material, optimizando así tanto su su eficiencia energética como su tracción. En este estudio se plantea una solución que consiste en la síntesis de SSBR con un alto contenido de vinilos, superior al 40% aproximadamente, y un alto grado de acoplamiento. Los vinilos son unas estructuras moleculares que, al estar presente en cantidades significativas, mejoran el agarre de los materiales en condiciones húmedas, contribuyendo a un desempeño superior del neumático. Este enfoque promete avanzar hacia un equilibrio más efectivo de seguridad y eficiencia en los neumáticos. La química, como una ciencia fundamental, juega un papel crucial en el desarrollo de materiales con propiedades específicas para aplicaciones dentro de ingeniería mecánica, específicamente en la industria automotriz. En la fabricación de los neumáticos, la optimización de propiedades como la tracción en húmedo y la resistencia al rodado dependen directamente de la modificación química en estructuras moleculares de los polímeros utilizados. La capacidad de ajustar parámetros como el contenido de vinilos y el grado de acoplamiento de los copolímeros permite un control preciso sobre su desempeño mecánico, ofreciendo materiales con más eficiencia y más seguros. Este enfoque interdisciplinario, en el que la química auxilia de manera directa a la ingeniería mecánica, permite diseñar experimentos que correlacionen características moleculares con propiedades dinámicas clave. Para la metodología se dividió en dos partes: la síntesis de los copolímeros y la caracterización de los materiales. Para la síntesis de los copolímeros se utilizaron tres tipos de SSBR, con un 10% de estireno en su peso, mediante la polimerización aniónica en solución, que es un método químico para formar polímeros usando un indicador que crea iones activos. Los materiales utilizados fueron, como un disolvente, el ciclohexeno, con una relación 5:1 respecto al peso total de los monómeros; un indicador N-butilitio para iniciar la reacción y controlar el peso molecular; un modificador TMDA, que es tetrametiletilendimina, el cual influye en la estructura del polímero; y un agente de acoplamiento, que es el tetacloruro de estaño, para formar cadenas largas de los polímeros. Las condiciones en las que se llevaron a cabo la reacción fue en un reactor de vidrio con una capacidad de 2 litros, con una temperatura inicial a 60 grados centígrados y una presión atmosférica de 1.3. Para la caracterización de los materiales se evaluaron propiedades químicas, moleculares y mecánicas usando diferentes equipos y técnicas. Para la composición química, los enlaces vinílicos y el contenido de estireno fueron analizados con espectroscopios FTIR, que miden cómo absorben la luz infrarroja el material, revelando así su composición. Para los pesos moleculares fueron determinados por cromatografía de permeación en gel, GPC, que separa las moléculas por tamaño.
En las propiedades mecánicas y térmicas se analizó la vulcanización, la cual fue tomada por un reómetro que mide cómo se endurece el material al calentarse. También la viscosidad de Money, que indica la fluidez del material a una temperatura específica. Esta fue medida con un viscosímetro MV2000. También se midió la resiliencia, que es la capacidad de un material para recuperar su forma tras deformarse. Esta fue evaluada a 50 grados centígrados con un resiliómetro vertical modelo SR1. Y finalmente la generación de calor, determinada con un flexómetro de Goodrich simulando condiciones reales de uso, según la regla ASTM de 623. Las pruebas se realizaron con una carga de 24 libras durante 25 minutos a 190 grados centígrados. En el comportamiento térmico se analizó la transición vítrea, que es la temperatura a la cual el material pasa de estar en un estado rígido a flexible. Fue medida con calorimetría diferencial de barrido. La prueba se realizó en una tasa de calentamiento de 10 centígrados por minuto en atmósferas de nitrógeno. Y las propiedades dinámicas fueron determinadas con un espectrómetro universal, el cual analiza cómo responde el material a distintas deformaciones, en un rango de temperatura de -90 a 100 grados centígrados, con una frecuencia de 10 radianes sobre segundo y una tasa de calentamiento de 3 grados por minuto. Los resultados y la discusión se obtuvo que la cantidad de enlaces vinílicos de un copolímero puede modificarse mediante la manipulación de estos tres puntos: la temperatura inicial. A menor temperatura inicial, mayor contenido de vinilos. También la cantidad de modificador de microestructura. A mayor cantidad de modificador, mayor contenido de enlaces vinílicos, hasta un máximo de una relación molar respecto al iniciador de 2 a 3, ya que después de ello el incremento de enlaces vinílicos es mínimo o nulo. Y también está que entre mayor sea el carácter polar del disolvente, mayor será el contenido de vinilos. El disolvente fue el ciclohexeno, cuyo efecto es nulo sobre un contenido de vinilos, y la temperatura inicial por la polimerización fue de 60 grados. La única variable que se modificó fue la cantidad del modificador de microestructura, la cual fue de 1.3, 1.5 y 1.7 veces la cantidad molar del iniciador activo para cada una de las muestras respectivamente. Si bien los copolímeros no tienen el mismo peso molecular en su parte lineal, ahora se señalarán dos aspectos importantes. De esta manera, los copolímeros de estireno butadieno analizados tienen diferentes propiedades debido a variaciones en dos características claves, las cuales son el porcentaje de acoplamiento en un 38 y 65%. Esto se refiere a cómo están conectadas las cadenas moleculares en el material. Y la otra es el contenido de enlaces vinílicos, con una diferencia entre 35, 43 y 48%. Los enlaces vinílicos afectan la rigidez y las propiedades térmicas del material. Esto se puede apreciar en esta tabla, haciendo dos comparaciones claves: el SSBR1 contra el SSBR3. Tienen diferentes porcentajes de acoplamiento, pero su comparación es válida porque tienen la misma viscosidad de Money, un parámetro importante para su procesado. La otra comparación es el SSBR2 contra el SSBR3. Ambos tienen el mismo acoplamiento, pero varían en contenido de enlaces vinílicos. Esto permite estudiar cómo los enlaces vinílicos afectan las propiedades como la temperatura de transición vítrea, y el efecto que tiene el peso molecular en esta temperatura es mínimo, en comparación con la que ejerce el contenido de vinilos. Los resultados de la caracterización de los copolímeros muestran que el contenido de los enlaces vinílicos es directamente proporcional a la temperatura de transición vítrea. En cuanto a las propiedades del compuesto vulcanizado, en esta tabla se agrupan los resultados obtenidos de su caracterización. Se aprecia una reducción al torque y un aumento en el tiempo de vulcanizado al incrementar el contenido de vinilos en los copolímeros. Estas características confieren ventajas en cuanto al proceso de estos materiales con respecto al copolímero SSBR1. Por otro lado, los copolímeros SSBR2 y SSBR3 presentan ventajas en el proceso y generan menos calor debido a su mayor porcentaje de acoplamiento. Por ello, es de esperarse que su resistencia al rodado sea igual o inferior a los copolímeros de SSBR1, llevándonos a dos conclusiones importantes. Primero, para las propiedades del procesado se tiene que a mayor cantidad de vinilos se reduce el torque, y esto aumenta el tiempo de vulcanización. Estas características facilitan el manejo y el procesado de los copolímeros. Y por otro lado está la resistencia al rodado. Los copolímeros con mayor acoplamiento generan menos calor durante su uso, lo cual mejora la eficiencia energética, especialmente en aplicaciones como los neumáticos. Por otro lado se encuentra el estudio de la resiliencia. A 0 grados, esto se relaciona con la tracción en húmedo. Entre menor sea la resiliencia, mejor es la tracción.
por lo que la resiliencia a 50 grados centígrados se relaciona con una resistencia al rodado y a mayor resiliencia, más resistencia al rodado. Señalando esto, el incremento del contenido de acoplamiento y de vinilos mejora notoriamente la tracción en húmedo en los materiales sin que exista una disminución importante en la resistencia del rodado. Los materiales SBR2 y el SRB3 son mejores que SSBR1 porque tienen un mejor balance entre el contenido de vinilos y acoplamiento. Esto les da una buena tracción en húmedo sin sacrificar la resistencia del rodado. Para el análisis dinámico-mecánico se analizó la variación de la tangente delta, la cual mide cómo el material se comporta dinámicamente frente a diversas temperaturas. Para esto se analizaron dos temperaturas importantes como se muestra en la gráfica. Primero, la tangente delta a 0 grados, la cual se asocia a una tracción en húmedo, mientras que la tangente a 50 grados está relacionada con una resistencia al rodado. Por una parte, la temperatura en el máximo de la tangente delta relacionada con la temperatura de transición vítrea del copolímero es superior para el caso de SSBR3. Entonces, este tiene una temperatura de transición vítrea superior a la de SSBR1. Esto se explica por el mayor contenido de enlaces vinílicos presente en este compuesto, ya que existe una correlación directa entre el contenido de vinilos y la temperatura de transición vítrea. A mayor contenido de enlaces vinílicos, mayor será el TG. Y también tenemos que mayor tangente delta se asocia con una mejor tracción en húmedo. Entonces, la tracción en húmedo es mayor para el compuesto SSBR3 que para el preparado NSSBR1. Al incrementar la temperatura, los valores de la tangente delta presentan diferencias mínimas, por lo que se puede considerar que la resistencia al rodado es igual en ambos casos. Como conclusión se tiene que la modificación de la macroestructura de copolímeros butadieno-estireno juega un papel importante en el desempeño de compuestos con aplicaciones llanteras, ya que al momento en el que se reduce el número de cadenas libres mediante el acoplamiento de estas, se generan moléculas poliméricas más compactas. Es posible entonces obtener un SSBR que exhiba un adecuado balance entre el desempeño de compuestos llanteros, como se mencionó, que es la alta tracción y una baja resistencia al rodado. Al incrementar los vinilos en el polímero se reduce el peso molecular, lo cual mejora una tracción en húmedo sin perjudicar la resistencia al rodado. Entonces, en el presente trabajo se estudió que el SSBR3 es superior en términos de tracción en húmedo gracias a su mayor contenido de enlaces vinílicos, y aunque no se mejora la resistencia al rodado de manera significativa, esta propiedad se mantiene en un nivel aceptable. El presente trabajo evidencia que la química no solo es un complemento dentro de la ingeniería, sino que es una disciplina central la cual nos ayuda al desarrollo de soluciones innovadoras. La capacidad de manipular estructuras moleculares para alcanzar propiedades específicas demuestra que los avances en la química contribuyen directamente para resolver desafíos de diseño y desempeño en sistemas mecánicos. En este caso, la comprensión y optimización de los copolímeros SSBR habilitan la creación de materiales con aplicaciones críticas en la industria automotriz, marcando un progreso tanto técnico como ambiental. Este análisis nos invita a continuar explorando cómo las propiedades moleculares y dinámicas de los materiales pueden diseñarse desde la química para satisfacer las demandas de nuestro mundo moderno, integrando no solo eficiencia, sino también sustentabilidad y funcionabilidad. Gracias.